Buenas noches. Y pues cosas que pasan, pues no crean que no pasa muchas veces, no es que el diseñador lo haga así, sino que el maestro de obra. Buenas noches a todos, ¿os escuchan? Escuchamos, ingeniero, fuerte y claro. Ok. Sí, bien. Recuerden en el chat poner su nombre para que les quede la asistencia. Escriban en el chat su nombre. Sí, ahorita, ingeniero. Sí, ya. En la clase de hoy vamos a entrar a ver lo que es el análisis económico del proyecto, ¿no? Y luego pasaríamos a ver lo que es el análisis financiero del proyecto. Estos son los dos últimos análisis que se realizan en la formulación y evaluación de un proyecto. El primer análisis, se recuerdan, pues, es el que se refiere al análisis del mercado. Luego viene lo que es el análisis técnico operativo. Luego viene lo que es la evaluación o el análisis ecológico y legal. Y ahora pues vamos a la última parte que corresponde a lo que es el análisis económico financiero del proyecto, ¿no? El proyecto se inicia con definir unos objetivos claros del proyecto. Al final, pues, se concluye con un resumen y conclusiones sobre el estudio que se ha realizado. Estas conclusiones se tienen que comparar con los objetivos. Hay una retroalimentación para ver si los objetivos se han cumplido. Para llegar pues, a lo que se llama la decisión sobre el proyecto, ¿no? Sí. El estudio económico trata sobre hacer lo que se llama el análisis del punto de equilibrio, el análisis de los estados resultados del proyecto, el análisis del balance del proyecto y los indicadores pues económicos que nos van a decir si el proyecto pues funciona o no funciona, ¿no? Terminamos con las conclusiones del estudio económico y estas conclusiones vamos a ver si hacemos con la viabilidad, pues. Vamos a hacer lo que es la viabilidad para el proyecto. Entonces, pues, hacer lo que se llama la viabilidad económica del proyecto. El estudio financiero, que es el último que vamos a ver. Por favor, lo que tienen abiertos por favor, los que tienen abiertos los micrófonos, ciérrenlos porque están interfiriendo con la clase. Gracias por eso, casi no se escuchaba. Continuamos. Inge, usted no se escucha. Los gastos de operación, el capital de trabajo, la rentabilidad,
de la inversión, cómo va a ser la rentabilidad de la inversión y la recuperación de la inversión, ¿no? Para terminar con lo que es la factibilidad del proyecto. Entonces, pues, en estas clases eso es lo que vamos a ver, ¿no? Lo que es el análisis económico, que nos va a decir si el proyecto va a ser autosostenible, si el proyecto en función del tiempo va a poder mantenerse solo, significa que sus ingresos van a ser mayores que los gastos. Y el análisis financiero que nos dice cuál es la rentabilidad del proyecto, si vale la pena invertir en el proyecto y en qué tiempo pues, se debe recuperar esa inversión, ¿no? En eso termina la factibilidad del proyecto. Entonces empecemos a ver estos elementos. Vamos a ver un índice general de qué es esta parte financiera, ¿no? Recuerden que en las diferentes partes que hemos visto de las diferentes fases del proyecto, pues hemos tenido que ir aplicando una cantidad de conocimientos, ¿no? En la parte del estudio del mercado, pues ahí el conocimiento tenía que ver con la parte de ventas, mercadeo, ¿no? Entonces tuvimos que hacernos, pues, mercadólogos. En la parte técnica es la parte de ingeniería del proyecto, ¿no? Ahí tuvimos que hacernos, pues, ingenieros. En la parte legal, pues, tenemos que ver desde el punto de vista de abogados, tenemos que transformarnos en abogados. Y en el estudio ecológico, pues, como ecologistas, ¿no? Ahora, pues, nos vamos a volver contables y financieros, ya que esta parte corresponde a la especialidad contable y financiera del proyecto. Entonces veamos qué es el estudio financiero. El estudio financiero contiene lo que son las inversiones en el proyecto, la inversión fija, los costos y gastos de operación y lo que es el capital de trabajo. También pues se hace el análisis y proyecciones, proyección de gastos, proyección de ingresos y los estados pro forma de resultados. También pues abarca en esta área lo que es el punto de equilibrio, el financiamiento del proyecto, cuál es la estructura y las fuentes de financiamiento que están disponibles para el proyecto, el estudio económico y su evaluación, si va a ser una evaluación privada o corresponde a una evaluación social cuando es un proyecto social, los distintos criterios de evaluación que se aplican y finalmente pues esto nos lleva a la toma de decisión sobre la factibilidad y rentabilidad pues del proyecto. Veamos un poco entonces cuáles son las inversiones que se realizan en el proyecto. Si todas las inversiones pues se tienen que realizar antes de iniciar las operaciones del proyecto, ya que todas son pues inversiones que se van haciendo para ir construyendo el proyecto, ¿no? Y las inversiones las vamos a dividir en dos grupos, las que se llaman inversiones tangibles y las que se llaman inversiones intangibles o diferidas. Las tangibles son aquellas donde nosotros pues podemos ver la inversión, podemos ver el activo de la empresa, lo podemos tocar, como los terrenos, los edificios, las maquinarias, los equipos, todo el mobiliario que va a utilizar el proyecto, vehículos si el proyecto va a invertir en vehículos, herramientas y todo otro, aquello que sea tangible, ¿no? Entonces esas son las inversiones tangibles del proyecto. Y en las inversiones intangibles, aquí están pues las patentes. Si hay que inscribir una patente porque es algo novedoso o tenemos que pagar la patente para hacer uso de la tecnología que estamos utilizando en el proyecto. Las marcas, ¿no? Las marcas, otro elemento importante que es una inversión intangible que nosotros pues no lo vemos, pero el consumidor sí sabe el valor de una marca. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cuánto costará la marca de McDonald's, la marca McDonald's cuesta 100 veces más
que todas las inversiones fijas de todos los restaurantes que tiene McDonald's en el mundo, ¿no? Entonces, no es en sí, McDonald's no es poderoso por todas las inversiones que tiene en todo el mundo, sino por la marca McDonald's, ¿no? Que es conocida a nivel mundial, ¿no? También, pues, otra cosa importante son todos los diseños comerciales e industriales que vamos a utilizar en el proyecto. Por ejemplo, si va a llevar un empaque, si va a llevar una caja, todo eso, pues, son los diseños comerciales. Si le vamos a poner un muñequito, una figura, un logo, todo, pues, lo que se refiere a cómo vamos a nosotros a diseñar la marca. Lo mismo el nombre, pues, el nombre comercial. Por ejemplo, Nike es un nombre comercial reconocido en todo el mundo, ¿no? Y aún más, ustedes saben que Nike se identifica solo con un cheque. Un cheque significa Nike, pero ese cheque lo conocen en todas partes del mundo. También, pues, otra parte que es intangible es la transferencia de tecnología. Lo que la gente aprende, lo que los operarios aprenden a manejar las máquinas, lo que una operadora en el banco pues aprende a manejar el sistema telefónico del banco, ¿no? Entonces esa es la transferencia de tecnología. Luego viene pues otros intangibles que es la puesta en marcha. La puesta en marcha se refiere a todos aquellos gastos que vamos a iniciar para ver si el proyecto está funcionando bien, o sea, son pruebas que se hacen para ver si las cosas funcionan, ¿no? También de entre los intangibles tenemos lo que es la capacitación del personal. ¿Cómo vamos a capacitar a la gente que va a trabajar en el proyecto en los diferentes puestos? Bueno, y otras cosas que pueden salir pues como los intangibles. Luego pues también vamos aquí aparecen lo que son los costos de producción o de funcionamiento, ¿no? Y los costos los vamos a dividir como los costos directos, la carga fabril, los costos de administración, los costos de venta y los costos financieros. Palabras pues que a los que están en el área contable pues saben de qué estamos hablando, ¿no? Algunos pues nos quedaremos pues un poco ahí en la luna, ¿no? Pero los que están en el área administrativa, en el que están estudiando la parte de contaduría, pues para ellos es el ABC de su vocabulario, ¿no? También pues los proyectos van a necesitar pues de financiamiento, ¿no? Es bien difícil que un proyecto, los dueños del proyecto tengan todo el total de la inversión del proyecto, ¿no? Casi siempre ponen una parte y la otra parte la llenan pues con fondos provenientes del sistema bancario, ¿no? O por emisión digamos, de activos de bonos para que la gente invierta pues en acciones en el proyecto. Hay bastantes formas pues de financiar. Y el financiamiento va a ser interno cuando es la autofinanciación, o sea, la empresa decide gastar todo. Dice, tenemos 4 millones de dólares para invertir en el proyecto y el proyecto ya con todo nos va a costar 3.5 millones. ¿Ok? No tenemos necesidad de prestar nada, ¿no? Y eso pues, el autofinanciamiento son las aportaciones propias, o sea, el dinero que todos los socios apuestan, ¿verdad? Aportan al proyecto, esas son aportaciones propias. Dicen, bueno, pues todos vamos a meter la mano a la bolsa y vamos a sacar 100 dólares. Vamos a poner un negocio. Entonces todos aportan, ¿no? También los fondos de previsión para inversiones. Hay fondos pues que las empresas tienen, que son, digamos, que vienen de sus utilidades acumuladas y donde las empresas pues van apartando ciertas cantidades de dinero para inversiones futuras. También aquí están pues las amortizaciones, las ampliaciones que necesitamos hacer porque el proyecto ya se quedó pequeño y las reservas de capital que pues que es de ley tenerlas, ¿no? También pues del externo nosotros podemos acudir a lo que se llama el mercado de capital, o sea la bolsa pues. Aquí en El Salvador es Boltrox, es la bolsa salvadoreña.
que ese es donde la gente acude pues cuando quiere obtener dinero vendiendo acciones. Hay bolsa nacional como Volprox, también hay bolsas internacionales, las que ven en las películas como Wall Street, donde están todas corriendo las acciones de las diferentes empresas. Y en la cuestión crediticia, también pues podemos acudir a crédito nacional, a crédito internacional. Ahora que en El Salvador hay varias empresas internacionales que están ofreciendo fondos de inversión a los inversionistas salvadoreños, ¿no? Ya no solamente la banca nacional ofrece inversión, sino que los inversionistas extranjeros. Así como también pues podemos obtener fondos oficiales, digamos, el gobierno también puede proporcionar fondos digamos, para impulsar la industria, las empresas, ¿no? Por ejemplo, hoy, primero Dios, cuando terminemos esta pandemia, la situación económica del país va a ser pues un caos, porque el país está metido en un entorno que no es nacional, sino que es internacional. Bueno, las empresas están pues económicamente afectadas. No sé si vieron hoy la noticia, pues Avianca pues quebrando, ¿no? El monstruo que compró Ataca. Entonces, pues todas las empresas van a estar en una situación pues digamos, económicamente bastante difícil, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que sacar fondos oficiales para poder, pues, apalancar, pues, empresas para que no sean tantas las empresas que quiebren. Hay empresas que van a quebrar, no se van a poder levantar, pero tiene que haber a todos los países, están ya gestionando fondos para esto. Desgraciadamente, pues El Salvador es un país de pocos recursos. ¿Y nosotros cómo vamos a financiar eso? Pues con préstamos, ¿verdad? Y ahí pues estamos llegando a unas situaciones ya bastante difíciles de préstamo de los ingresos del país, ¿no? Entonces, las fuentes de financiamiento pueden venir de recursos propios o de recursos externos, ¿no? De recursos propios van a venir del capital social de los accionistas, de aumentos de capital cuando sacamos a la venta más acciones o de las utilidades retenidas que están como fondos para inversión. Y de recursos externos tienen todos los proveedores financieros, bancos, instituciones financieras, internacionales, nacionales, instituciones financieras del gobierno que también pues, pueden ayudar a proporcionar fondos. Entonces, ¿cuál es la estructura del análisis económico? Bueno, la estructura del análisis económico, estamos ya en la fase de evaluación. La fase de evaluación del proyecto. Cuando hablamos del estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio legal y el estudio ecológico, ahí estamos en la etapa de formulación del proyecto. Pero cuando entramos al análisis económico y financiero, estamos en la etapa de formulación. La inversión y en la etapa esta, pues vamos a ver lo que es la parte económica, que está compuesto por la inversión total, la fija y la diferida, el total de costos y gastos del proyecto, el capital de trabajo y los ingresos. Esto lo vamos a analizar a través de los estados de resultados del proyecto, a lo que es conocer el punto del equilibrio y el balance general del proyecto. Ahí estamos hablando de la evaluación económica. Cuando pasamos al costo de capital y hacer una evaluación de cómo vamos a recuperar ese costo de capital o qué rendimiento va a dar ese costo de capital, estamos ahí pues en la evaluación financiera del proyecto. Entonces, hagamos un repaso de cuáles son esas inversiones previas a la puesta en marcha de un proyecto. Aquí van a estar los activos fijos, los activos nominales, el capital de trabajo. Como activos fijos,
van a pertenecer a este grupo los terrenos, las obras físicas, los edificios industriales, las salas de ventas, las oficinas administrativas, las vías de acceso, los estacionamientos, las bodegas o depósitos y cualquier otra infraestructura que tengamos que construir, ¿no? También pues la maquinaria y equipos, maquinaria para la planta, maquinaria y equipos para la oficina, sala de ventas, maquinaria, muebles, herramientas, vehículos. Y también pues es necesario crear infraestructura para los servicios de apoyo, como el agua potable, los desagües, la red eléctrica, el sistema de comunicación, el cableado de la internet, del telefonía, la energía, cómo va a llegar la energía al proyecto y cualquier otro elemento que tenga que ver con la infraestructura de apoyo. También pues están los que se llaman los activos nominales, como los gastos de organización, que son todos los gastos en que se incurre en la organización que diseña el proyecto. Esos son gastos de organización. Patentes y licencias, si es necesario, pues o comprarlas o protegerlas. Los gastos de puesta en marcha, que es cuando el proyecto todavía no está generando nada, sino que solo está probando máquinas, probando sistemas, a manera pues de que la cosa camine. Pues yo conozco casos donde una institución pasó probando, antes de arrancar sus operaciones, pasó probando su sistema de informática alrededor de 6 meses y no le hallaban, no lo lograban hacer funcionar y así pasaron 6 meses en gastos de puesta en marcha, ¿no? La capacitación, porque todo proyecto nuevo hay que enseñar a los maestros que van digamos, a enseñar a leer y escribir. Hay que capacitar a las enfermeras que van a atender el hospital, a todos los guías turísticos que van a atender el proyecto turístico. En fin, tiene que haber pues una capacitación de todos los recursos que van a participar en el proyecto. Entre los gastos de organización van a estar el diseño de los sistemas y procedimientos de gestión y apoyo, los sistemas de información y los gastos legales para la constitución jurídica de la empresa. Eso entra en los gastos de organización. En la parte de patentes y licencias, derecho al uso de marca, fórmula o proceso productivo, los permisos municipales, las autorizaciones notariales y cualquier otra licencia que se necesite para poder funcionar. Los gastos de puesta en marcha, arriendo, digamos si vamos a arrendar algo para echar a andar el proyecto, la publicidad, los seguros, las remuneraciones del personal que van a estar siendo pagados aún aunque no estén produciendo nada, y cualquier otro gasto antes de inicio de las operaciones. Y en las capacitaciones, pues la instrucción. Hay empresas que traen a los capacitadores de afuera para que le den la instrucción en el uso de máquinas y equipos. Adiestramiento adiestramiento al personal, que son parte de los gastos de puesta en marcha. Cómo van a operar los diferentes sistemas y las diferentes máquinas. Y la preparación del personal para que trabaje pues adecuadamente cuando el proyecto pues entre en operación o puesta en marcha. Las inversiones las vamos a ir pues organizando de la siguiente manera, ¿no? Y entonces podemos ver aquí lo que se llama el cuadro de inversiones. Aquí están los rubros, por ejemplo, en estudios, proyectos, gastos de organización, digamos que se piensa gastar $5,000. Entonces, el financiamiento es nuestro, lo va a poner la empresa. La empresa va a poner esos $5,000 y el banco no va a poner nada. Pero construcciones civiles, la inversión es de $130,000. Aquí pues aquí la empresa va a colaborar con $30,000, pero va al banco pues le va a pedir los $100,000. En capital de trabajo vamos a necesitar $500,000, pero lo vamos a prestar también. Entonces, ¿cuánto va a poner la empresa? $35,000. ¿Cuánto va a poner el banco? $600,000. Entonces,
¿De quién es el proyecto? El proyecto, pues, por lógica va a ser propiedad del banco, ¿no? Porque si el proyecto no logra pagar esos préstamos de $600,000, entonces, pues, el banco lo va a tener que embarcar y se va a quedar, pues, con los activos y todo lo que corresponde, pues, al proyecto, ¿no? Ahora viene, pues, lo que se llama el presupuesto de operación. Cuando nosotros realizamos el estudio de mercado, se recuerdan que teníamos que hacer por lo menos una proyección de 3 años hacia adelante de las ventas, ¿no? Teníamos que proyectar la demanda como mínimo 3 años hacia adelante. Esos son los que se consideran los ingresos por ventas, ¿no? Que provienen de la demanda. Entonces, por eso se llama el presupuesto de operación, se llama proforma, porque lo vamos a hacer con datos que han sido, pues, visualizados en el futuro de los próximos 3 años, 4 o 5 años, según la magnitud de la inversión. Se pueden hacer proyecciones de 3 a 5 años. Costo de lo vendido. Aquí va a ser, pues, el costo más los gastos de distribución. Es lo que se considera el costo de lo vendido. Y los contables ya pueden irse imaginando qué es lo que estamos haciendo aquí, porque para ellos sí lo están entendiendo bien de lo que estamos hablando, lo que están en la rama contable, ¿no? Porque estamos hablando, pues, de irnos imaginando un estado de resultados. Entonces, tenemos el ingreso por ventas, el costo de lo vendido. Luego aparece la utilidad bruta. La utilidad bruta es el resultado de a los ingresos restarle el costo de lo vendido. Entonces esa es la utilidad bruta. Luego vienen todos los gastos de operación, lo que se llaman los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. Como veníamos de una utilidad bruta, a esta utilidad bruta ahora le restamos los gastos de operación y me va a quedar la utilidad de operación aquí. Nos va a quedar la utilidad de operación, que es la utilidad bruta menos los gastos de operación. Luego por esta otra línea que se llaman otros gastos e ingresos. Este puede ser positivo o negativo. Va a ser gasto cuando va a estar negativo, ¿no? Por ejemplo, hicimos exportación hacia Costa Rica y Costa Rica devaluó su moneda. Entonces, pues nosotros perdimos en esa devaluación. Ahí tuvimos pues una pérdida, ¿no? Entonces va a entrar en otros gastos. Pero también, pues, pueden ser otros ingresos. Digamos, una empresa dice, mire, todo el desperdicio de plástico que estamos sacando, lo recogemos y se lo vendemos a las empresas que hacen, pues, reciclaje de plástico. Y estamos obteniendo un ingreso bonito todos los meses por estar vendiendo nuestro desperdicio a este tipo de empresas. Eso va a ser positivo, va a entrar como otros ingresos. Cuando a los gastos, a la utilidad de operación, nosotros le sumamos o restamos otros gastos de ingreso, tenemos lo que se llama la utilidad antes de impuesto. Entonces, la utilidad de operación más o menos otros gastos e ingresos me va a dar la utilidad antes de impuesto. Entonces, si me ha dado utilidad, inmediatamente el fisco me va a caer, ¿verdad? Ok, has tenido utilidades, entonces tenés que pagar impuestos. Tenés que pagar impuestos sobre las utilidades. Estos son impuestos de ley. Entonces se pagan los impuestos. Y luego esta utilidad, yo ya le quité los impuestos que le pagué al gobierno, entonces me queda ya la utilidad después de impuestos o la utilidad antes de impuestos menos los impuestos, que es lo que vamos a repartir. Eso es lo que se le va a dar a los que han aportado el dinero, a los socios, a los dueños del proyecto. Ahora, va a ser, digamos, un proyecto demasiado bueno si al primer año pues ya empieza a dar pues utilidades, ¿no? Porque regularmente pues los proyectos, aunque sean muy rentables,
los primeros 1 o 2 años pues generan pérdidas porque tienen que recuperar todos los gastos que se han hecho en ellos, pues las inversiones que se han hecho tienen que pagarse parte de ellas, ¿no? Entonces, pues los proyectos pues al inicio no todos dan utilidad, pero por eso se hace el presupuesto de operación pro forma o los estados de resultados pro forma. Si nosotros solo hiciéramos el estado de resultados del primer año, probablemente vamos a ver un estado de resultados con pérdida y los inversores, bueno, ¿y aquí qué pasa? Pues invertí y me van a dar pérdida. Pero si yo le muestro, no, mire, aquí va a dar pérdida, pero en el segundo año ya se ve un poquito de utilidad y en el tercer año ya la utilidad ya es bastante y en el cuarto año es mucho mejor. Entonces tenemos que hacer pues una proyección de los estados de resultados para ver que el proyecto pues va a funcionar. Veamos esto con un ejemplo. Una empresa pues tiene en ventas $1 millón. En coste de lo vendido tiene $360,000. Entonces la utilidad bruta va a ser las ventas en el costo de lo vendido me va a dar la utilidad bruta que equivale aquí a $640,000. Luego vienen los gastos. Vamos a ver si la utilidad bruta soporta los gastos. Entonces, en gastos administrativos vamos a tener 100,000, en gastos de venta vamos a tener 190,000, en gastos financieros vamos a tener 50,000. Entonces, en total, vamos a tener 340,000 gastos de operación. Estos gastos de operación se los restamos a la utilidad bruta y entonces me queda la utilidad de operación, que es lo que a la empresa le queda después de cubrir todos sus gastos, es la utilidad de operación. Y a eso le agregamos otros gastos e ingresos, que en este caso es positivo, ¿verdad? Han sido otros ingresos, entonces la utilidad de la empresa crece a 350,000. Entonces estamos hablando de la utilidad antes de impuestos de 350,000. Pero como de utilidad, hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces vamos a pagar la tasa del 25% de los impuestos, que equivale a 87,500. Eso, pues como es pago, eso va para el gobierno, lo tenemos que restar a la utilidad. Entonces los 350,000 menos los 87,500 me quedan utilidad a repartir igual a 262,500. Que bueno, pues el proyecto dio positivo, dio utilidad a repartir. Ahora tenemos que analizar qué tan buena es esa utilidad. Y para eso la tenemos que revisar en porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje? A las ventas se le pone el 100%. Y luego se calcula el porcentaje de cada una de las cuentas dividiendo su valor entre las ventas totales. Por ejemplo, costo de lo vendido, 360,000 entre 1 millón, 36%. Gastos de operación, 340,000 entre 1 millón, 34%. Utilidad bruta, 640,000 entre 1 millón, 64%. Utilidad antes de impuesto, 350,000 entre 1 millón, 35%. Y la utilidad a repartir, 262,500 entre 1 millón, me da una utilidad a repartir con un porcentaje de rendimiento de 26.2%. Una pregunta, ingeniero, disculpe. A ver. ¿Ese porcentaje de impuestos es inventado ahorita solo para el ejemplo o es un porcentaje real que se paga aquí en El Salvador? Es el porcentaje, digamos, máximo que el gobierno fija a las empresas, ¿no? Está entre 0 y 25%. Yo he puesto el máximo, ¿no? Pero sí por ahí anda. Hay veces es el 14, el 17, según las utilidades de la empresa. Así hay una tabla de impuestos, ¿no? Yo puse el máximo, pues, para castigar a la empresa, pagando bastante impuesto, ¿no? O sea que según lo que yo gane. Sí, según la utilidad que saque, ahí sí hay una tabla de impuestos. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces, como pueden ver, la utilidad a repartir
además de que en dinero son 262.500, en rendimiento es 26%, ¿no? Que es 6 veces más que lo que me pagaría si yo tuviera el dinero en el banco. Entonces, pues aquí los dueños del proyecto van a estar súper felices, porque además que están obteniendo unas buenas utilidades, el rendimiento de estas utilidades, pues es mucho más que tener el dinero guardado, pues, en el banco. Veamos otro ejemplo así rápido, ¿no? Aquí las ventas son de $600,000. Sabemos que ponemos el 100%, ¿no? El coste de lo vendido es $35,000. Entonces, eso se lo restamos a las ventas y me da la utilidad bruta de 565,000. Luego, veamos los gastos de operación, que va a ser la suma de los gastos de administración, más los gastos de venta, más los gastos financieros. Suman de gastos de operación 35,000. Estos gastos de operación se los restamos a la utilidad bruta y me queda la utilidad de operación de 530,000. Otros gastos de ingresos. Aquí es otro gasto, es negativo. Entonces va a restar de los 530,000, le voy a restar los 5,000 que hemos perdido por cualquier cosa y tenemos una utilidad antes de impuesto de 525,000. Impuesto de 25%, pagamos 131,250 al fisco y me quedan una utilidad a repartir de 393,750, con un rendimiento pues que van a dar saltos de alegría a los inversionistas, ¿no? Casi un 66% de rendimiento. Entonces, a estos son los que se llaman los proyectos ganadores. Los proyectos donde los inversionistas solamente preguntan cuándo hay que poner la plata, cuándo hay que desembolsar para entrar en este proyecto, ¿no? O sea que la parte financiera, el análisis financiero de los proyectos es lo que invita a los accionistas a entrar pues en los proyectos, ¿no? Cuando ven que el proyecto es muy rentable y que esta rentabilidad es mucho más que lo que él tendría que obtener en el sistema bancario. Significa que el riesgo de invertir su plata en el proyecto está más que asegurado, ¿no? Por lo que va a recibir de rendimiento. Ingeniero, una pregunta. A ver. Con lo anterior, cuando se refiere a los otros gastos de ingreso, esos son como los imprevistos. No. Otros gastos e ingresos son parte del estado de resultados, ¿no? Por ejemplo, una empresa gasta, digamos, pierde dinero en una devaluación. Entonces, pues, ya no va a recuperar esos dólares que mandó en una exportación, ¿no? Lo pierde, va a tener ese dinero perdido. Y, digamos, y va a ser positivo, por ejemplo, digamos, antes aquí en El Salvador, cuando las empresas exportaban fuera de Centroamérica, el gobierno daba un incentivo que significaba el 6% de las exportaciones, ¿no? Eso era regalado, o sea, las empresas obtenían ese 6% únicamente por exportar. Entonces, esos son otros ingresos. Entonces, cuando estamos hablando de otros gastos e ingresos, son aquellos elementos que son ingresos y gastos, pero que no tienen que ver con los estados de resultados. La pregunta que usted me hace, que son de imprevistos, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando digamos a las inversiones, cuando decimos, ok, ¿cuáles van a ser las inversiones totales del proyecto? Estamos considerando que la inversión total va a ser de 2 millones. Ok, y a estas inversiones le vamos a agregar un 5% de imprevistos, que son los gastos imprevistos, son todo aquello que está respaldando cualquier desviación del proyecto. Ese tiene otro fin, es otro camino. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. O sea que, por ejemplo, en nuestra empresa, nosotros nos dedicamos al rubro de equipos, Ajá. pero tendemos a comprar bases de licitación para ofertar en algunos proyectos. En eso se gasta, sí, en algunos estudios o algo. Esos sí. serían otros gastos. En caso de que no lo ganemos, sería No, como pérdida o siempre queda dentro de otros gastos e ingresos.
Eso es parte de los gastos de operación. Regularmente, comprar las bases de la licitación y todas, pues le corresponde son gastos de ventas, ¿no? A ventas Sí. le corresponde eso. Entonces no caen como gastos de ventas. Ujú. Y pertenecen a los gastos de operación. Ahí va cayendo en ese rubro. Ganen o pierdan la licitación, pues ya es un gasto de venta. Pero como Ese, le digo, nosotros no nos dedicamos plenamente a eso, sino que ajá, tenemos ingresos, digamos, aparentemente fijos que opera la empresa, pero digamos que de repente vemos sí, una oportunidad de poder hacer un proyectito y entramos. correcto, así es. O sea, digamos, Siempre se mantendría. ustedes tienen dos líneas de negocio, digamos. Digamos, Ajá, la línea principal, que es la venta, digamos, comercial, digamos. sí, Y hay otra línea, que es la de participación en licitaciones, que no es, digamos, tan seguido, ¿no? Sino que tal vez ajá, resultan una o dos al año, ¿no? No, pero sí, eso es línea de trabajo. Entonces, siempre. siempre la suma de esos dos ingresos serían las ventas totales de la empresa, ¿no? Ah, Lo ok. que, lo que vendieron en la línea comercial, más lo que ganaron por vender en licitaciones, entrarían pues en las ventas totales de la empresa. Ok. Y en el caso de que perdiéramos todo lo que gastamos en eso, quedaría como, Entraría a pérdida, o sea, significaría que los gastos de operación se le fueron muy altos, ¿verdad? Porque se invirtió y no se ganó, crecieron sí, los gastos de operación, sería un número negativo. venían con una utilidad bruta positiva, pero con los gastos de operación se fueron para arriba, probablemente la utilidad de operación puede dar negativo, porque se Ok, fueron para arriba los gastos de operación. exacto. Muchas gracias, sí. Ok. Pasemos ahora pues a lo que se llama la clasificación de los costos. ¿Qué van a ser los costos fijos? Estos son los costos que permanecen constantes por un periodo de tiempo determinado sin importar el volumen de producción. Por ejemplo, alquilo un local en Metrocentro y pongo una tienda de ropa. Digamos de que si en ese mes mis ventas fueron bien bajas, porque casi no llegó gente, pero hay un costo fijo que yo no me puedo quitar, que es el alquiler del local. Y va a llegar allí el grupo Roble me va a decir todos los meses, mire, le toca pagar el alquiler del local, son $15,000. Pero mire, si yo apenas he vendido 5,000, costo fijo, señor. Ni modo, ¿verdad? Tiene que vender por lo menos 15,000 para poder pagar el alquiler, ¿verdad? Entonces, pues esos son los costos fijos. Aquellos que hay que hacerlos, hagamos o no hagamos nada. Son aquellos que nosotros que tenemos que pagar porque para que la empresa opere. O por ejemplo, digamos, aseguramos la empresa. Gane o pierde la empresa, pero el seguro hay que pagarlo, ¿no? Porque la tenemos que asegurar. Entonces van a ser costos fijos. Los costos variables son los que se modifican de acuerdo al volumen producido. Por ejemplo, más mano de obra porque estamos produciendo más. Más agua porque estamos envasando más frascos. En fin, más energía eléctrica porque estamos trabajando medio turno extra, ¿no? Entonces, los costos variables son aquellos que se incrementan con la producción. Y los costos también los podemos clasificar como costos directos e indirectos. Van a ser costos directos aquellos que son totalmente identificables con el producto, servicio o proceso en el departamento donde se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, si somos una panadería, el azúcar, la harina, el agua, huevos, manteca, todo lo que el pan lleva va a ser costos directos, ¿no? Así como también el panadero que mezcla, el panadero que amasa, las panaderas que hacen las figuritas de pan, todos esos van a ser costos directos porque están identificados directamente con el producto. Pero el mecánico de mantenimiento, el muchacho de aseo que está allá a la par de las mesas recogiendo toda la harina que se cae, el supervisor que está ahí viendo que la gente trabaje, esos ya son costos indirectos. Los costos indirectos
es el monto que se conoce para el global de la empresa para un conjunto de productos y su asignación se requiere una base de distribución. ¿A qué se refiere una base de distribución? Que regularmente las empresas tienen una forma de distribuir sus costos indirectos. Por ejemplo, una empresa por mantenimiento, por supervisión, por administración, etcétera, etcétera, gasta, digamos, $600,000 al año. Estos son sus costos indirectos. Entonces dice, bueno, pues ¿cuánto se gasta pues diario? Pues tendríamos que dividir los 600,000 entre 365 días y digamos que nos sale como $2,000. El día nos cuesta a nosotros de gastos indirectos, me cuesta $2,000. Entonces, si volvemos al ejemplo de la panadería y estoy haciendo una orden de semitas que me voy a tardar un día en hacerlo, además de los costos directos que tienen que ver con el azúcar, la miel, la mantequilla, todo lo que lleva el producto, tengo que agregarle $2,000 más porque se tardó un día en hacerse ese producto, ¿no? Entonces los costos directos van a ser aquellos que van directamente con el producto y los costos indirectos que regularmente pues se le asignan una parte en base a un sistema de distribución. También pues en los costos variables entra lo que es la mano de obra variable, las materias primas o insumos variables y los materiales variables. Significa que entre más producimos, más mano de obra vamos a gastar, más materiales vamos a gastar. Y los costos fijos, aquí entra lo que es la mano de obra fija, las cargas sociales, o sea, los aportes obligatorios que se le hace a la empresa, como el Seguro Social, la AFP, el INSAFOR, que son las cargas sociales que las empresas hacen. El agua, la luz, el teléfono. Hay que pagar pues el agua, la luz, porque si no nos la cortan. No importa si hayamos trabajado o no hayamos trabajado. Los impuestos municipales, lo que hay que pagarle a los buses que hemos contratado para que lleven el personal, papelería, útiles, todo lo que la empresa ha gastado para funcionar, pues son costos fijos, ¿no? Y costos indirectos, vamos a tener ahí la mano de obra asociada a un producto, lo mismo sus materias primas o insumos y sus materiales. Y los costos indirectos, el empaque, los alquileres, el agua, la luz, el teléfono, los impuestos, la locomoción, los servicios de consultoría, la planilla que no es la planilla de mano de obra, sino que todos esos son los costos indirectos. Ok, vamos a ver ahora, hablar un poco de lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la situación donde las empresas ni ganan ni pierden. Dice, bueno, pues tuvimos en este mes, tuvimos ingreso de $15,000, pero los gastos son de $15,000. Flujo neto, ingresos menos gastos, 0. Ni ganamos ni perdimos. Y muchas empresas se pueden mantener en el punto de equilibrio operando tranquilamente, ¿no? No ganan ni pierden, pero ahí están funcionando. El problema se da cuando vienen los accionistas y dicen, ok, hey, ¿cuándo voy a ver yo utilidades? Ya llevan 3 años en punto de equilibrio y no he encontrado, yo todavía no he visto un centavo que ustedes me den. Ahí pues ya la cosa cambia, ¿no? Cuando ya los accionistas empiezan a demandar que se le paguen sus acciones. Entonces, por eso es que el punto de equilibrio es importante que las empresas lo conozcan. Por ejemplo, una señora vende almuerzos. Ella, sin haber estudiado mucho, sabe su punto de equilibrio. Ella sabe que si todos los mediodías vende 15 almuerzos, ella sacó sus gastos. Entonces dice, mi meta es vender 15 almuerzos. Si ya vendió 16, 18, 20, esa ya es la utilidad de ella.
Entonces, ella ha identificado cuál es su punto de equilibrio. Su punto de equilibrio dice 15 almuerzos. Al llegar a los 15 almuerzos, ella está contenta porque significa que todo lo que viene adicional van a ser sus ganancias. Así como también, cuando no llega a los 15 almuerzos, se queda en 10, 12 almuerzos, sabe que va a perder porque no alcanzó su punto de equilibrio. Entonces, lo mismo es en las empresas. El punto de equilibrio viene dado por el punto aquel en que los ingresos y los gastos se netean y se hacen cero. Aquí veámoslo en esta gráfica, ¿no? Tenemos aquí pues los ingresos. Este punteado azul, ¿verdad? Estos son los ingresos. Y aquí tenemos pues los gastos. Hay un punto donde los ingresos alcanzan los gastos, ¿no? O los costos. Es el que se llama el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio pues es el que dice, bueno pues, mientras yo estoy abajo de ese punto de equilibrio, estoy en el lado de pérdidas, pero media vez paso el punto de equilibrio, estoy en el lado de los beneficios. Y por eso todas las empresas tratan de buscar pues el punto de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, un gerente de ventas, él bien sabe, pues, ok, ¿cuánto llevamos facturado ahora que es ya 11 de mayo? Ya hemos facturado $50,000 y me falta mucho para el punto de equilibrio. Pero cuando ya se va acercando pues el final de mes, dice, ok, digamos ahí por el 25 de mayo, ¿cuánto llevamos facturado? Ya llegamos, ya facturamos $85,000. Qué bueno, ya pasamos el punto de equilibrio. La empresa tiene como punto de equilibrio $80,000. Entonces, ok, dice pues, ya logramos alcanzar ese punto de equilibrio, pues ya lo que vendamos aquí en adelante ya son las utilidades de la empresa. Y también el punto de equilibrio puede expresarse en unidades para la planta, ¿no? A ver, ¿cuántas unidades llevamos producidas? Llevamos producidas 100,000 unidades. Estamos abajo del punto de equilibrio. Nuestro punto de equilibrio es 150,000 unidades. Cuando la fábrica fabrica 150,000 unidades, sabe que en adelante pues va a empezar a generar utilidades porque ya pasó de su punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio lo podemos ver tanto en unidades como monetariamente. Y veamos qué es. Punto de equilibrio o punto de nivelación es aquel representativo del nivel de operaciones de una empresa en el cual sus ingresos serán iguales a sus gastos y costos, no produciéndose por tanto utilidad ni pérdida alguna. Y punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los ingresos por venta a la suma de los costos fijos y los variables. Y el punto de equilibrio es la cantidad Q de producción de una cantidad producida de que los ingresos totales se igualan con los costos totales, no existiendo pérdidas ni ganancias. Entonces, estas tres definiciones de punto de equilibrio nos llevan a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Aquella situación donde las empresas no ganan ni pierden. Ok, para entender el punto de equilibrio, nosotros tenemos que entender pues lo que es el costo fijo y el costo variable, ¿no? Porque el punto de equilibrio se maneja con el costo total. Aquella gráfica que vimos punteadita rojo, esa gráfica está reflejando el costo total. Y la azul es la que nos reflejaba pues los ingresos. Entonces, cuando los costos totales se intersectan con los ingresos totales, entonces tenemos con el punto del equilibrio. Cuando digo se intersectan es porque son dos rectas que se van a intersectar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto también? Que también el punto de equilibrio, si yo dibujo a escala, pues entonces voy a tener que lo puedo calcular, pues si he hecho las gráficas a escala, no puedo calcular pues en el gráfico lo cual es el punto de equilibrio que también se puede hacer. El punto de equilibrio económico es la técnica utilizada para analizar la relación existente entre costos fijos, los costos variables y la rentabilidad sobre ventas. En términos formales, es la planificación de las utilidades basada en relaciones establecidas entre costos e ingresos.
significa que cuando los costos e ingresos se quedan abajo del punto de equilibrio, es que empezamos al área de las utilidades, pero cuando estamos abajo del punto de equilibrio, estamos en el área de las pérdidas. En la práctica, es el punto al que se debe llegar en volumen de ventas a los efectos de cubrir el presupuesto de costos o el punto donde la empresa no gana ni pierde. Y el punto de equilibrio puede ser calculado monetariamente o en unidades. Y tiene varias aplicaciones, ¿no? Pero la principal aplicación del punto de equilibrio es ver si el proyecto va a funcionar, si el proyecto va a poder llegar a su punto de equilibrio y a partir de allí empezar a generar sus utilidades. Y el margen de contribución o utilidad es el ingreso respecto a los costos variables, los cuales contribuyen a cubrir los costos fijos y a obtener una utilidad. ¿Cómo se encuentra el margen de utilidad? Es la diferencia entre el precio de venta y el costo del bien o servicio vendido expresado en porcentaje. Entonces, pues, el precio menos el costo, estoy obteniendo yo lo que es mi margen de utilidad. Y para calcular el punto de equilibrio, vamos a ver dos fórmulas. Primeramente, para ver ventas. El punto de equilibrio es igual a los gastos fijos totales entre 1 menos los costos totales sobre las ventas totales. Esa es la primera fórmula de punto de equilibrio. La vamos a ver más adelante más clara. Equilibrio en unidades. También vimos pues que el equilibrio en unidades se puede hacer. Y la fórmula para calcular el punto de equilibrio en unidades va a ser los costos fijos sobre el precio de venta unitaria menos los costos variables unitarios. Es la fórmula para calcular el punto de equilibrio en unidades. Entonces, ¿cuáles son las dos fórmulas que sirven para encontrar el punto de equilibrio? En valores, el punto de equilibrio va a ser igual a los costos fijos sobre 1 menos los costos variables sobre las ventas totales. Y en volumen de unidades va a ser, el punto de equilibrio va a ser igual a los costos fijos entre las ventas totales menos los costos variables unitarios. Veamos un ejemplo. Dice, las ventas mensuales son de $20,000 y los costos variables son de $7,000 y los costos fijos son de $5,000. Aplicando la fórmula que va a ser costos fijos sobre 1 menos costos variables sobre ventas. Entonces va a ser 5,000 sobre 1 menos 7,000 sobre 20,000. Nos da como resultado 7,962. Entonces, eso me quiere decir que el punto de equilibrio de esta empresa es de casi $8,000. Pero ¿cuánto está vendiendo la empresa? Está vendiendo 20,000. Significa pues que las ventas mensuales están arriba del punto de equilibrio. Significa que la empresa está muy bien, ¿verdad? Llega a su punto de equilibrio de $8,000 y luego pues sobrepasa pues con un buen margen hacia las ventas totales de la empresa. El punto de equilibrio financiero, a diferencia del punto de equilibrio económico, se basa en el criterio de caja, que incorpora los costos fijos, todos los gastos que impliquen salidas de caja, como intereses y amortizaciones, deudas por inversiones, etc. Supuestos a tener en cuenta para el cálculo del punto de equilibrio. Primero, que el precio de venta tiene que ser constante, que los costos de factores productivos también tienen que ser constantes y que los costos fijos también son constantes. La composición de las ventas también son constantes. Entonces, estos factores pues nos sirven para encontrar la fórmula del punto de equilibrio, que es igual costo fijo total entre el precio de venta menos el costo variable. Aquí el punto de equilibrio me va a dar en cantidades. Y aquí lo podemos ver gráficamente, ¿no? Aquí podemos ver el costo fijo, que es la línea de abajo que parte de un costo fijo, luego el costo variable,
el costo variable, y luego pues la suma del costo fijo y el costo variable me da el costo total, ¿no? Y luego pues tenemos aquí los ingresos que parten de cero. Va a haber un punto en que los ingresos intersectan el costo total y es ahí donde está el punto de equilibrio. Si ustedes pueden ver, pues en la gráfica dice, bueno, pues al llegar a 120 unidades producidas, hemos llegado al punto de equilibrio. Y en ventas, al llegar alrededor de 28, estamos llegando pues a lo que es el punto de equilibrio. Entonces, Salud. gracias. En ventas va a ser 28 y en unidades 120. Significa también que si nosotros hacemos a escala el gráfico, podemos obtener pues el punto de equilibrio, tanto en valores como en unidades, pues directamente leídos del gráfico. Aquí tenemos otro ejemplo. El punto de equilibrio calculado en base a unidades. El costo fijo total de ventas es de $70,000. El precio de venta del artículo es de $25. Recordemos que es precio de venta y costo variable unitario, ¿no? El precio de venta es de $25 y el costo variable es de $18. Entonces, el punto de equilibrio va a ser igual a los $70,000 del costo fijo total entre el precio de venta menos el costo variable, me da 70,000 entre 7, me da 10,000 unidades. Significa que para esta empresa va a alcanzar su punto de equilibrio cuando facture 10,000 unidades. Ese es el punto de equilibrio en unidades. Ok, vamos a dejar la clase aquí. Vamos a, en la próxima clase ya, hablar de lo que son las inversiones en el proyecto. Esta clase ha sido grabada, por lo tanto, pues la van a tener ustedes en el aula virtual, ahí en la carpeta que dice clase Zoom. Ahí pues la van a tener, ¿verdad? Entonces ahí la pueden volver a ver para cualquier cosa, pues la pueden estar viendo repetidamente. Así como también tienen la presentación esta presentación que hemos grabado, también la tienen ahí para verla despacio, ¿no? Y vamos a vernos entonces el próximo lunes. Espero que todos estén bien, ¿verdad? No hay nada de ahí de ninguno está enfermo y veo todos están bien. Y hay que seguir igual, ¿verdad? Hay que cuidarse. Recuerden que estamos en una situación que no es fácil porque nadie la conoce, ¿verdad? Es algo que está desconocido totalmente. Todos los países están viendo cómo improvisan. ¿Sí? A ver. Sí, que tiene razón, ingeniero, la verdad. Estamos ante una cosa desconocida. No sabemos ni para dónde va ni para dónde viene. Entonces lo mejor es no exponerse al contagio, ¿verdad? Porque desgraciadamente no hay cura todavía, ¿no? Aunque el viernes pasado estuve viendo ahí una noticia de Israel que como que ya tienen un medicamento que no cura, ¿verdad? Pero que sí le entra fuerte al virus y lo controla rápido, de manera de que no haga tantos estragos al cuerpo humano, ¿no? Pero de aquí que esté al alcance de nosotros, pues sí, falta un año por lo menos, ¿no? Ya nos hemos muerto con la infección. Así es que todos tranquilos, cuídense, que Dios me los bendiga, protéjanse ustedes, porque acuérdense que es por su vida, ¿no? Ya no es nada de que solo los viejitos nos morimos, ¿no? Están muriendo jóvenes también. Depende de qué tan fuerte le caiga el virus. Así es que cuídense. Y nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Ok, gracias, ingeniero. Gracias. Buenas noches, igual bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches. Recuerden que los que no se inscribieron, los que entregaron tarde, pues tienen que escribirse en el chat para mostrar la asistencia, ¿verdad? Ok. Ok, enterado. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.